Al abrir un dibujo nuevo de AutoCAD con las plantillas estándar que vienen por defecto, siempre nos va a aparecer esta imagen, esta cuadrícula. Esto es porque el AutoCAD en realidad es un gran damero de coordenadas. Coordenadas que están referidas a dos ejes, los ejes X e Y. A simple vista acá no los vemos, pero si arrastramos el cursor hacia arriba y hacia la derecha, vamos a ver que esos ejes se posicionan cerca del centro y los podemos ver en color rojo, el eje X en su parte positiva, y verde, el eje Y, también en su parte positiva. Pero ambos tienen una parte negativa, el eje X, que va hacia este lado, y una parte negativa, el eje Y, que va hacia abajo. Yo, para que se entienda, les voy a dibujar los ejes con mayor espesor para poder referirnos a ellos. Ahí tenemos representado nuestro sistema de ejes cartesianos, en los cuales los ejes más gruesos corresponden a la parte positiva de los ejes. El eje X es rojo y el eje Y es verde. El AutoCAD trabaja constantemente en función de coordenadas que están referidas a estos ejes. Nosotros habitualmente no vemos las coordenadas porque no están en la interfaz, pero las podemos prender para que ustedes lo entiendan. Entonces vengo acá abajo a la derecha y voy a coordenadas, arriba de todo. Y acá me aparecen. Entonces fíjense que por donde yo me voy moviendo aparecen las distintas coordenadas. Son dos las que se mueven y hay una tercera coordenada, que es la coordenada Z, que como estamos trabajando bidimensionalmente se mantiene en 0. Entonces fíjense que cuando yo me muevo por esta zona, las dos coordenadas aparecen con valor positivo. ¿Por qué? Porque este es el primer cuadrante en donde el eje X es positivo y el eje Y es positivo. Pero cuando me muevo por este lado, la primera coordenada, la del eje X, aparece negativa y la segunda aparece positiva. Cuando voy al tercer cuadrante, la primera coordenada aparece negativa y la segunda negativa, porque ambos ejes, tanto el X como el Y, son negativos. Y cuando paso al cuarto cuadrante, ocurre que la primera coordenada, la coordenada X, es positiva y la segunda coordenada, que es la coordenada Y, es negativa. Esto es así siempre. Y estas coordenadas de acá se llaman coordenadas absolutas. A su vez vamos a ver que hay una grilla y esa grilla tiene una configuración de ese módulo. Si nosotros vamos a este botoncito que está acá, y hacemos botón derecho, tenemos la opción de configurar la grilla y ahí nos va a aparecer cuál es el espacio del módulo de esa grilla. Dice que el espacio es de 10. ¿10 qué? Y todo depende de la unidad en la cual estemos trabajando. En este caso yo estoy trabajando en milímetros, así que son 10 milímetros. Pero si vos trabajas en metros, estos van a ser 10 metros. La cuestión que esto no significa que cada cuadradito de esos va a tener 10 metros, más allá de que la grilla diga eso. Cuando yo me acerco al origen de coordenadas, la grilla se va a agrandar, pero en determinado momento se va a volver a achicar. Ahí se volvió a achicar, porque es una grilla que es adaptiva. Pero si yo me acerco lo suficiente, llega un momento en el cual ya no se agrandan más. Y entonces, efectivamente, yo acá puedo considerar que desde ese punto hasta este punto tengo 10. Que desde este punto hasta este punto tengo 10. Y si no, fíjense en las coordenadas de abajo. Cuando yo estoy parado sobre ese punto, estoy aproximadamente en el 0,0. Pero cuando yo estoy parado en ese punto, estoy aproximadamente en el 10,10. Estos valores no son exactos porque el AutoCAD en este caso está trabajando con 4 decimales de precisión. No obstante, si yo quiero que sean exactos, puedo activar la función snap, que está inmediatamente al lado de la grilla, y es esta que está acá. Cuando esta está activada, ahora, el mouse solamente me va a permitir ir de un punto a otro punto. Por ejemplo, si yo hago una línea, esta línea, ven, únicamente puede ir desde ese punto a ese punto, o este punto, o este punto, o este punto. ¿Por qué? Porque está activado el snap. Si yo desactivo el snap, yo ya puedo dibujar esa línea por donde yo quiera.
Tanto el snap como la grilla se pueden configurar con botón derecho sobre la grilla o botón derecho sobre el snap. Voy a ir siempre en realidad a la misma pantalla, que es esta en donde vamos a trabajar hoy a lo largo de todo el video, en donde tengo justamente la posibilidad de modificar el espaciado que tiene el snap. Porque la grilla tiene 10, pero en una de esas yo quiero que el snap no tenga 10, que tenga, por ejemplo, 1. Entonces tiene 1 por 1. Vamos a activarlo, le doy OK. Fíjense que tanto el snap, que en castellano creo que se llama forzar cursor, como la grilla se activan con la tecla F9 y con la tecla F7. Ahí lo vamos a ver. Si yo me pongo a dibujar ahora, voy al comando línea y el snap, ven que se va moviendo de uno en uno y me va mostrando inclusive en qué coordenada estoy. Ahí estoy, por ejemplo, en la coordenada 20 de X, 10 de Y. Ahí estoy en la 10 de X, 10 de Y. Ahí estoy en la 15 de X, 5 de Y, etc. Si yo presiono F9, el snap ya se desconfigura, o sea, se desactiva en realidad. Y fíjense que empiezo a trabajar con los 4 decimales. Inclusive si yo presiono la tecla F7, la grilla también desaparece. Entonces, prendo la grilla y no voy a prender el snap en este caso porque te voy a mostrar cómo nosotros podemos trabajar con coordenadas absolutas introduciendo sus valores por teclado. Por ejemplo, yo quiero arrancar una línea en ese punto. Ese punto es la coordenada 10,10. Entonces, yo voy a línea y cuando me pregunta desde dónde, yo le digo desde la coordenada 10,10. Es recomendable, cada vez que uno va a introducir coordenadas absolutas, poner por delante siempre el valor numeral. Salvo, como en este caso, que sea la primer coordenada que pongo de un comando. Si es la primera coordenada, se puede poner sin el valor numeral. Si no, siempre el valor numeral. Yo pongo 10,10, le doy Enter e inmediatamente mi línea arranca desde ahí. Y quiero ir ahora a esta coordenada que está acá, que es la 20 de X y 10 de Y. Entonces le pongo numeral 20 de X, 10 de Y. Ahora supongamos que quiero ir a ese punto de ahí. Ese punto de ahí, ¿cuál es? Es el 25 de X y 20 de Y. Entonces le pongo numeral 25 de X, 20 de Y. Ahora quiero volver a este punto de acá. ¿Y este punto de acá cuál es? Este es el 20 de X. Recuerden que cada módulo es 10. Perdón, el 10 de X. Cada módulo es de 10 y 20 de Y. Entonces yo acá le pongo numeral 10,20. Y si quiero volver al lugar desde donde partí, le puedo poner la coordenada o le puedo directamente poner que la cierre, le pongo close. Esas son las coordenadas absolutas. Así se trabajaba hace 40 años cuando recién salió el AutoCAD. Pero con el tiempo aparecieron las coordenadas relativas. Ahí nomás aparecieron en realidad. Las coordenadas relativas vienen a solucionar la necesidad de tener que andar calculando qué coordenada es cada una, porque en realidad a mí no me importa tanto en una de esas cuál es la coordenada a la cual yo voy con mis líneas, sino que me interesa saber la distancia a la que yo voy del punto desde donde estoy. Por ejemplo, yo quiero arrancar una línea en el 1,1. Supongamos que es así, efectivamente quiero que arranque ahí, entonces pongo línea. No hace falta que le ponga numeral en este caso, pero para costumbre se lo voy a poner. Numeral 1,1. Entonces 1 de X, 1 de Y. Pero ahora quiero venir 8 metros en esta dirección. Acá tengo 3 opciones. La primera opción es utilizar las herramientas que me da el AutoCAD, entre las cuales ustedes usan mucho el F8, que es el modo ortogonal, que restringe la dirección en la cual yo puedo dibujar en horizontal o en vertical. Entonces yo ubico mi línea en la dirección en la que quiero que vaya y le escribo 8. Esa es una opción. Pero tengo otras opciones. Vamos a desactivar el modo ortogonal y vamos a prender el que está al lado, que es el
rastreo polar o polar tracking, que este se activa con F10. El modo ortogonal se activa con F8 y este con F10. El polar tracking, fíjense que también me muestra la dirección X, pero no me la restringe siempre, sino cuando yo estoy muy cerca. Ven que aparece esa línea verde que me indica que está en esa dirección. Acá no aparece, no aparece, no aparece, no aparece, no aparece hasta que yo llego a los 90 grados y ahí sí aparece. ¿Por qué esto es así? Porque si yo hago botón derecho sobre el polar tracking, tengo para elegir distintas combinaciones de ángulos. Por ejemplo, la que estábamos usando recién era cada 90 grados. 90, 180, 270 y 360. Pero la que sigue a continuación es cada 45 grados. Entonces, si yo uso esa, y esta ya queda configurada hasta que yo la vuelva a cambiar, me va a marcar la opción 0, me va a marcar la opción de 45, ahí me la marcó, ¿se ve? Y fíjense que yo me puedo mover, tengo una tolerancia para moverme y no se sale de esa dirección de 45. Y me va a marcar la 90. Y así tengo un montón, ¿no? Tengo la de 30 grados, ahí está, 30 grados, 60 y 90. E inclusive si quiero tengo la posibilidad de entrar en, siempre con botón derecho, Tracking Settings, e incorporar yo ángulos adicionales que quiero. Bien, pero no es el caso. Vamos a dejarla en 45, que estaba muy bien. Entonces cada 45 grados voy a tener mi polar tracking, y esta es la segunda opción. La segunda opción, les decía, era en vez de usar el modo ortogonal, venir en esta dirección y ponerle 8. Y ahí está. ¿Cuál es la tercera opción? La tercera opción sería incorporarle la coordenada absoluta. Yo sé cuál es la coordenada absoluta que corresponde con ese lugar, pero tengo que empezar a hacer cálculos, porque digo, bueno, si esta era la 1,1 y yo quiero venir 8 en horizontal hasta acá, y bueno, esta va a ser la 9,1. Entonces le tengo que poner numeral 9,1. Y ahí está. Yo les dije que había 3 opciones, pero en realidad hay 5 opciones, porque hay 2 más que no hemos visto, que son, la primera la vamos a ver ahora, que es la coordenada cartesiana relativa, más conocida como coordenada relativa, que esta funciona así. Esta asume que el punto en donde estoy yo parado es el 0, 0, y en relación a ese punto, al 0, 0, me permite incorporar las coordenadas que yo quiero. Esto normalmente antes se solía hacer con un arroba por delante, entonces le ponían arroba, ¿cuántas coordenadas en X quiero ir? Y quiero ir 8. 8 positivas porque son hacia el lado del eje positivo de X. 8. Coma, ¿cuántas coordenadas de Y? 0. Perfecto. Y eso también funcionaba. Ya que está, vamos a seguir con esto. Y enseguida vamos a ver las últimas coordenadas. Si yo quiero ahora continuar esto y hacer 8 metros hacia arriba, 8 unidades en realidad hacia arriba, yo tendría que ponerle arroba. En realidad ya no hace falta el arroba, pero siempre es una buena costumbre. Si ustedes lo ponen desde acá, lo pueden poner sin el arroba, pero si lo ponen desde la línea de comandos hay que ponerlo desde el arroba. De hecho, fíjense que yo no lo voy a poner con el arroba y el AutoCAD abajo me va a poner ahora el valor con arroba. Entonces yo decía, para arriba, en este caso sería, ¿cuánto en X? 0. 0, y en Y, ¿cuánto? Y en Y son 8. Entonces son 8 positivos porque son hacia arriba, hacia el lado positivo del eje Y. Enter. Y ahí efectivamente me hizo la línea que yo quería. Y fíjense que, ven, le puso arroba 0,8. Ahora quiero venir acá. Y acá la cosa cambia porque en este caso mi coordenada X, que es de 8 también, en este caso como va en el sentido negativo, es decir, va para el lado en donde el eje X es negativo, es negativo justamente. Entonces es menos 8,0. Y ahora, para llegar acá abajo, el que es negativo es el eje Y, porque el eje X vale 0. Está bien que le podría poner close, cerrar
esta figura, pero vamos a ponerle la coordenada. Entonces le pongo 0 de x, menos 8. Esto es muy interesante, por ahí no para este tipo de figuras, porque esta yo podría haber arrancado, por ejemplo, para hacerla rápido, en el 11,1 y hubiese hecho 8, 8, 8 y hubiese cerrado ahí. Pero hay una forma mucho más rápida de hacer este cuadrado que acabamos de hacer de 8 por 8, que es con la función rectángulo. Pero el rectángulo tiene la particularidad de que yo le tengo que dar las coordenadas de sus dos esquinas opuestas. La primera la sé, y sí, la primera es la 11,1 en este caso. Y la segunda, la sé. Bueno, acá de nuevo aparecen un montón de opciones, pero básicamente hay dos opciones. Opción número 1 es darle la coordenada absoluta. La coordenada absoluta para ese vértice sería 19 de x y 9 de y. Entonces yo le puedo poner numeral 19,9 y me lo hace. Esa es una opción. Pero la otra opción es hacerlo con coordenadas relativas. Entonces hago un rectángulo que parta del 11,1 y le digo que el próximo punto va a estar a 8 unidades de x positivas y 8 unidades de y positivas también. Entonces le pongo 8,8 y listo. Y es lo mismo. Y lo hice mucho más rápido que si lo hubiese hecho de la otra manera. Entonces, esas son las coordenadas relativas. Si te sirve de ayuda, hacé de cuenta que cada vez que tenés que poner una coordenada, estás en el 0,0. Estás ahí. Entonces, si tu valor es en x y es para este lado, ¿qué es? ¿Positivo o negativo? Positivo. Si tu valor es en y es hacia arriba, es positivo. Y si tu valor es en x y es hacia la izquierda, es negativo. Y si tu valor es en y es hacia abajo, es negativo. Trata de pensar que siempre estás acá, en el 0, 0. Aunque estés ahí, que no sé en qué coordenada estoy. Yo quiero hacer, por ejemplo, un cuadrado de 2 por 2. Y vamos a hacerlo con coordenadas relativas. Entonces le pongo 2,0, 0,2, menos 2,0, 0, menos 2. Y listo. Ahora, el AutoCAD nos trae como ayudas los puntos de referencia 2D. Los puntos de referencia 2D son estos puntos que están acá, en este botoncito que es el F3, se activa con F3, que si yo hago botón derecho, Object Snap Settings, me aparece toda la configuración. Y acá me aparecen varias cosas, porque me aparece el Object Snap, que en castellano es la referencia a objetos. Y acá me aparece el Object Snap Tracking, que es el rastreo de referencia a objetos. Son dos cosas distintas, pero los dos te conviene tenerlos siempre activados. El tema es cuál de las opciones de acá vas a tener activadas, porque no siempre vas a tener activadas las mismas. Depende de lo que necesites. Generalmente solemos tener activado casi seguro el endpoint. El endpoint es el punto final de cualquier cosa, de una línea en este caso. Entonces yo puedo dibujar una línea y arrancarla en cualquier lado y decirle que vaya a ese endpoint. Fíjate que cuando yo marco un endpoint se pone el icono del endpoint o del punto final, que es ese cuadradito. Entonces si yo hago clic ahí, va a hacer clic exactamente en ese lugar y no en ningún otro. Yo me puedo acercar y acercar y acercar y acercar muchísimo y va a estar exactamente en ese punto. Y también puedo hacer al revés, puedo partir de ese punto. Hago una línea y en lugar de partir de cualquier lado como estábamos recién, parto de ese punto. Entonces quiero partir de ahí. Si aparece el icono verde y dice endpoint, yo parto desde ahí. Le doy endpoint y me voy para donde yo quiero.
Es más, inclusive le puedo dar endpoint y aplicarle una coordenada. Por ejemplo, quiero ir 2 de X y 2 de Y para arriba. Entonces le pongo 2,2. Y ahí estoy. Y ahora quiero ir 2 para ese lado y ahora quiero venir 2 para este lado. Además del endpoint, tenemos otros. Acuérdense, botón derecho, Object Snap Settings. Tenemos otro, les decía, como el midpoint. El midpoint tiene como icono un triangulito, como se ve acá, y trabaja sobre puntos medios de líneas y arcos. En este caso no tengo un arco, vamos a dibujar un arco. Entonces yo hago una línea que va de ese punto medio, ¿ves? Fíjate que me marca siempre el punto medio, a este punto medio o a este vértice. Yo puedo hacer, por ejemplo, punto medio, punto medio, punto medio, punto medio, punto medio y no puse ni una sola coordenada. Yo puedo hacer una línea que vaya del punto medio de este arco a ese punto final y otra línea que vaya del punto medio o de ese endpoint, que es lo mismo, a ese punto final. Estas ayudas son invalorables, son muy útiles porque son hiper precisas. Voy a desactivar todas las otras e inclusive voy a desactivar el endpoint para mostrarles el centro. El centro funciona así: cuando yo dibujo una línea, si paso por algún elemento, por encima de algún elemento que es curvo, inmediatamente me marca el centro. Ven que me marcó el centro ahí abajo. Lo voy a hacer más arriba. Si yo dibujo una línea o lo que sea, cualquier entidad que ustedes dibujen, y paso por encima de un elemento que es curvo, me marca el centro. Y si yo hago clic en este momento, estoy dibujando desde ese centro. Desde ahí, por ejemplo. Y supónganse que yo quiero venir acá, pero no tengo el endpoint activado, entonces no puedo venir a marcar el endpoint. En este caso, ustedes pueden hacer Shift y botón derecho del mouse y les abre la barra de snaps y ustedes pueden elegir el endpoint. Este es momentáneo, ¿no? Este funciona ahora y ya si yo vengo a este endpoint de acá ya no funciona. Tendría que hacer de nuevo botón derecho con Shift, ponerle endpoint e ir ahí, y ahora podría ir de nuevo al centro de ese y ya está. Otra muy útil que tenemos es la intersección. La intersección funciona justamente para encontrar intersecciones. Yo tengo, supongamos, estas líneas que vienen por acá, y en cada punto en donde haya una intersección me va a aparecer una crucecita cuando yo pase por ahí. Entonces hago una línea que parta de esa intersección y que vaya, por ejemplo, a, no sé, esa intersección de ahí, y que de ahí vaya a esa intersección de ahí, y que de ahí vaya a esa intersección de ahí. Y otra que se usa mucho en arquitectura es la perpendicular. La perpendicular me permite hacer una línea perpendicular a partir de una línea que sale de un punto cualquiera. Por ejemplo, yo estoy dibujando a partir de ahí y quiero hacer una línea perpendicular a esta línea de acá. Entonces, fíjense que me marca la perpendicular. Me marca la perpendicular. Ese es el punto de la perpendicular. Si yo lo quiero hacer con respecto al arco, me marca la perpendicular respecto al arco. Si lo quiero hacer respecto a este, me marca la perpendicular respecto a este, aunque esté fuera del objeto. Si yo quiero hacer una perpendicular respecto a este, me marca la perpendicular. Y si yo hago clic ahí, aunque el icono de la perpendicular esté arriba, me lo va a llevar arriba. Ahora una perpendicular acá. Y ahora una perpendicular acá. Otra que solemos usar mucho en arquitectura es la nearest, que es lo más cerca posible de. En castellano se llama cercano. Fíjense, yo hago una línea y me paro ahí, ven, y está sobre la línea. Es decir, no es ningún punto en particular de la línea, pero está sobre la línea. Entonces yo puedo dibujar ahí y ahora me paro sobre el arco y estoy sobre cualquier punto del arco. Y puede ser cualquiera, donde yo haga clic me va a hacer la línea, pero sobre el arco. Vengo ahí. Y a su vez, obviamente, todos estos
que los que les mostré son los más comunes, se pueden combinar. Entonces, yo pongo Snap Settings y pongo generalmente un midpoint con un endpoint y un centro y una intersección y una perpendicular. El nearest generalmente no se pone salvo para casos muy particulares. Entonces, cuando yo dibujo, vamos a hacer algo de cero. Dibujo un rectángulo, por ejemplo, que está en el 11,1 y que tiene 8,8 y puedo empezar a trazar líneas que vayan, por ejemplo, del punto medio al punto medio, del punto medio al punto medio, de este punto ahí, de ahí a ahí, y siempre ven aparece una de las referencias. Puedo venir de acá y buscar la perpendicular, puedo venir de acá y buscar la perpendicular. Puedo dibujar un círculo que parta de ese punto medio y que vaya hasta ese punto o que vaya hasta el midpoint. ¿Ven? Ese es el punto medio de esta línea que está ahí abajo. O que vaya hasta ese punto final. Pero además de todo esto, una de las mejores cosas que tiene el Object Snap es el Object Snap Tracking, que siempre tiene que estar activado y generalmente se usa con la extensión y con la perpendicular activada. Estos los vas a tener casi siempre activados. ¿Cómo funciona? Supongamos que yo quiero hacer una línea que arranque a 2 metros de esta línea que está acá. Entonces pongo line de este punto, quise decir, ¿no? Y normalmente, ¿qué hacen? Hacen una línea de 2 metros y después hacen la línea de 8 metros que querían hacer y borran la línea de 2 metros que hicieron, porque yo quería que esta línea arranque ahí. Sin embargo, con el F11 activado y con la extensión activada, yo puedo hacer una línea que parta a 2 metros y que tenga 8 metros con un solo comando. ¿Ven? Lo voy a hacer abajo. Quiero hacer una línea que parta de ese punto y que tenga una extensión de, no sé, 6 metros. Y de ahí quiero venir acá. Y de ahí quiero venir acá. Ahora quiero hacer una línea que parta de ese punto y que continúe. Ven que es la extensión de la otra línea. Que continúe una distancia de, no sé, 2 metros. Entonces ahora quiero hacer una línea que parta de ese punto, pero en lugar de hacer clic, solamente me paro. Siempre me estoy parando, nunca hago clic. Y me muevo. Y fíjense que aparece esa línea que es la extensión, que en este caso es la perpendicular en realidad a la otra línea, y quiero arrancar a 2 metros. Entonces ahí arranco mi línea y quiero que vaya, por ejemplo, no sé, hasta esa altura que está ahí. Es una intersección, es la intersección de la extensión de la línea que estoy haciendo con esa línea que está ahí. Entonces, fíjense cómo la extensión empieza a ser muy útil. Yo quiero arrancar desde el punto medio y tomo la perpendicular hacia ahí a 1 metro. Y ahí arranco y ahí empiezo a dibujar. Y esta quiero venir y quiero venir justo hasta la altura en donde termina esta. Entonces me paro sobre ese punto y la traigo hasta acá. Y ahora quiero venir con esto para acá 2 metros. Y ahora quiero ir con esto para allá, pero hasta este punto. Entonces me paro sin hacer clic y me traigo esa referencia para acá. Si hago clic, lo va a hacer perfecto ahí. Y ahora puedo cerrar ahí. A veces pasa que yo no quiero tener la referencia, entonces quiero partir de ahí y después digo no quiero partir de ahí, pero siempre te pone la línea y vos por algún motivo no la querés, entonces para eso te volvés a parar sobre el punto y la línea ya no te aparece más. Si querés que vuelva a aparecer, te volvés a parar sobre el punto y ahí la tenés, a 2 metros. Ahora, no sé si se fijaron que apareció un simbolito nuevo. Cada vez que yo hago una línea con una extensión, fíjense que ahí dice 3.6391 y dice menor que 45 grados.
Esa coordenada que estamos viendo nosotros ahí es lo que se llama una coordenada polar, que todavía no las hemos visto, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Ven? En este caso dice ángulo 0, en este caso va a decir ángulo 315, en este caso va a decir ángulo 270. Siempre marca una longitud y un ángulo. Entonces, vamos a borrar esto y vamos a suponer que estamos parados en el 0, 0. Y vamos a ver cómo son las coordenadas polares. Entonces hago una línea que arranque del 0,0. Y hay dos tipos de coordenadas polares, las absolutas o las relativas. Yo les voy a mostrar las relativas nada más, porque las absolutas realmente en arquitectura tienen muy poco uso y son difíciles de entender. Pero las relativas sí se usan mucho. Supongamos que yo quiero dibujar una línea de 10 metros de largo, en esa dirección de 45 grados. Y yo no tengo activado el Object Snap. Es decir, yo quiero hacer una línea que venga hasta ahí, ¿no? Eso es lo que quiero hacer. Pero no tengo activado el OSNAP, el Polar Tracking. Entonces nunca puedo capturar los 45 grados. Y menos si estoy con el modo ortogonal. Con el modo ortogonal no hay forma de capturar ningún grado que no sea 0 o 90. Entonces, lo que voy a usar acá son las coordenadas polares. Que las coordenadas polares no se manejan con X e Y, sino que se manejan con un vector, una distancia y un ángulo. Ese ángulo es 0 sobre el eje X, positivo, 90 sobre el eje Y, positivo, 180 sobre el eje X, negativo, y 270 sobre el eje Y, negativo, con todos sus ángulos intermedios. Entonces, recuerden, 0, 90, 180 y 270. Entonces, cada vez que ustedes hagan una línea, imagínense que están parados acá en el origen de coordenadas. Hago una línea y quiero hacer una línea que vaya 10 metros a 45 grados. Entonces le pongo arroba, no se olviden del arroba, que es por las dudas, insisto, si trabajan ahí no hace falta que le pongan el arroba. Arroba, ¿cuánto dijimos de largo? ¿Cuánto quería? 10. Perfecto, arroba 10. Y ahora le tengo que marcar el ángulo. El ángulo, el simbolito del ángulo es el menor que, este. Menor que y ¿qué dirección? Bueno, entre 0 y 90 son 45. 45 grados. Perfecto. Y ahora quiero venir y dibujar en esta dirección 10 metros. ¿Esta dirección cuál es? Es una dirección que está entre 0 y 270, ¿no? Acuérdense que hacemos de cuenta que estamos en el medio. Entonces será en este caso 315. Arroba 10 ángulo 315. Y ahora quiero venir 10 en esta dirección. Fíjense que siempre es lo mismo. Esta dirección sería, si yo estuviera parado acá en el centro y viniera hacia acá, entre 180 y 270 sería 225. Entonces, arroba 10 ángulo 225. Y así. Por eso es que cada vez que yo tenía dibujado algo y tomaba la extensión, me aparece una coordenada polar. Ven que es 2.7054 ángulo 132 grados. Si lo hago vertical, el ángulo es 90 grados. Si lo hago horizontal, el ángulo es 0 grados. Si lo hago, no sé, hasta ahí ya no me toma ninguna coordenada polar porque es un punto, es una coordenada en particular. Si yo hago una línea de acá y voy en esta dirección, el ángulo es 175 grados. Si vengo acá son 180 grados. ¿Por qué? Porque toma el punto donde estoy partiendo, donde estoy midiendo, como si fuera el 0, 0. Entonces, no se usan mucho en arquitectura, pero a veces se usan. Por ejemplo, supongamos que yo quiero hacer un rectángulo cuya diagonal sea de 10 metros. No puedo. O sea, tengo que andar calculando trigonometría. Hago un rectángulo desde ahí cuya diagonal sea de 10 metros. Si yo le pongo 10,10,
La diagonal no mide 10 metros, mide 14.1421. Entonces, la forma de hacerlo es justamente con coordenadas polares. Hago un rectángulo que vaya arroba 10 ángulo 45. Entonces, la distancia que hay desde este punto a este punto es exactamente de 10. Insisto, no se usa mucho, pero se usa. Una recomendación muy importante es empezar a trabajar siempre cerca del 0,0. Así que ustedes se acercan hasta que el cuadrado de la grilla no se achica más, digamos. Hasta ahí. Y acá empiezan a trabajar. Es más, si quieren trabajar empezando en el 0,0 sería ideal. Arrancan una línea en el 0,0. Y entonces ahora dibujar es muy fácil. Porque yo activo el modo polar. El polar tracking, que es el F10. Ese que está ahí. Y digo, bueno, esto quiero que tenga 10 metros hacia acá. Quiero que tenga 3 hacia arriba. 0.3 hasta acá. Ahora acá hasta abajo, bueno, no la tengo que pensar mucho. Si tenía 3 y esto tiene 0.30, son 2.70 hacia abajo. Esto tenía 10, o sea que son 9.70 hasta acá. Pero suponete que no sé que son 9.70. Entonces yo vengo, le marco ese punto y lo termino ahí. Y ahí cierro. Y ahora quiero arrancar una línea que esté coincidiendo con este punto, pero a 4 metros de distancia. Entonces le pongo ahí 4 y acá empiezo a dibujar. Y digo, bueno, quiero dibujar esto de, no sé, 3.5 y que esto baje para acá 1.65 y esto también de nuevo 0.30 y acá ya no me acuerdo, tengo que hacer cuentas, pero puedo ir a la perpendicular y me va a marcar cuánto es 1.65, entonces le digo que en lugar de 1.65 sea 1.35. Y ahora de nuevo quiero llegar justo hasta ese punto, entonces lo capturo, vengo hasta ahí y lo cierro. Y supongamos que ahora yo quiero hacer un muro que vaya desde acá hasta el punto medio de acá, supongamos. Entonces hago una línea que vaya, que esté a 2 metros y que vaya justo hasta el punto medio. Capturo el punto medio y me lo llevo hacia arriba, hasta ahí. Y ahí bajo, 0.15 en este caso. Ahora vengo hasta ese punto, lo capturo y cierro. Y fíjense que yo no dibujé ni una sola línea auxiliar. Ni una sola línea auxiliar. Hay muchas veces que quieren marcar una abertura para hacer un trim o algo. Supongamos una puerta de 90 centímetros que la quieren a 2 metros de acá. Entonces hacen una línea desde ese punto 2 metros y ahí empieza la línea que va hasta acá. Y eso está a un offset de 0.90. Desde acá hasta acá. Y con eso ustedes ya pueden hacer el trim y eliminar eso. Y a su vez, si ustedes con una stretch quieren llevar esta puerta ahora para que coincida con esta, hacen stretch y vienen desde ahí y van a buscar ese punto. ¿Ven? Lo capturan. Esto es gracias al object tracking, al rastreo de referencia a objetos. Y ahora supongamos que quieren hacer un arco que esté a 2 metros de acá y que venga, no sé, por ahí. Y yo quiero que esto sea un muro de 30. Hago un offset de 0.30 y directamente hago mis líneas de ahí. Y supongamos que quiero hacer un arco cuyo centro esté en el centro de este arco. No lo tengo marcado, no me lo llega a marcar. Y de esta manera entonces es como yo puedo ir trabajando siempre con medidas y sin necesidad de generar líneas auxiliares, aunque a veces hay necesidad de usar líneas auxiliares. Por ejemplo, no sé, quiero tirar una línea que sea tangente al arco, pero tiene que ser tangente al arco. Entonces, bueno, vamos a buscar la tangente, que es esta, que no la habíamos visto, pero en ese punto es tangente al arco. Y ahora ahí tengo que hacer un offset de 0.3 y empezaría a hacer un fillet entre esta y esta.
y entre esta y esta, y entre esta y esta la debería eliminar. Y tal vez este fillet ahora ya no me gusta como queda, entonces quiero un fillet con un radio, no sé, de, a ver, ahí 1.5. Entonces entre esta y esta hago un fillet de radio 1.5, pero acá no puedo hacer un fillet de radio 1.5 porque no me van a coincidir los centros. ¿Ven? Ahí se ve que no coincide, entonces tengo que hacer un offset de qué distancia. Ay, no me acuerdo qué distancia tenía esta. Bueno, la marco, la distancia que hay de ahí hasta ahí. Entonces hago el offset ahí y ahora puedo hacer un fillet entre esta y esta. Y en este caso hago un trim con esta y esta lo borro. Y ahora esto me gustó, pero quiero hacer un stretch que vaya en esta dirección. Entonces hago un stretch de todo eso que parta de ese punto y que vaya en esa dirección. Y fíjense que me toma justamente esa extensión. ¿De cuánto? Y no sé, de 3 metros. Y ahora este ya no me gusta como queda ahí, así que le voy a hacer un stretch y le voy a traer 1 metro hacia acá. Bueno, no sé. O sea, las posibilidades son infinitas, pero fíjense que lo hemos trabajado todo con muy pocas referencias numéricas y con muchas referencias a objetos y con todas las ayudas que nos da el Polar Tracking, el Object Snap y sobre todo el Object Snap Tracking. Este Object Snap Tracking es realmente un tesoro. Acuérdense, siempre funciona con extensión y perpendicular. Son los dos que están más asociados al Object Snap Tracking, aunque hay otros. Pero para empezar, esto es muy importante. Y fíjense que en ningún caso utilizamos el modo ortogonal. El modo ortogonal en realidad restringe demasiado la creatividad del que está dibujando y con un Polar Tracking tranquilamente se puede suplantar e inclusive uno puede alterar esa salida, ese snap a la dirección de 0 grados o de 90 grados o de 45 grados, etcétera, en cuanto se aparta un poquito. Bueno, esas fueron las coordenadas de AutoCAD. Recuerden, otra vez, no me voy a cansar de decirlo, de acercarse mucho hasta estar seguros que están cerca del 00 y empezar a dibujar ahí. Si en algún momento les molesta la grilla, con F7 la quitan. Si en algún momento se dan cuenta que el cursor les está saltando de un lugar al otro, como en este caso por ejemplo, es porque tienen el snap activado, que es el F9. Y si en algún momento ustedes quieren hacer una línea y esa línea no te marca ninguna referencia en ningún otro punto, es porque el que está desactivado es el F3, que es el Object Snap. Ahí lo activé con F3. Y acuérdense siempre que si les hace falta alguno que no tienen, por ejemplo, necesito, bueno, en este caso tengo todo, pero uno que no tengo, una intersección, hago botón derecho y le pongo ahí intersección y me marca solamente intersección, no me marca ni endpoint, ni midpoint, ni nada. Si yo le pongo ahora nearest, me va a marcar solamente nearest, ¿ven? No me marca endpoint, ni midpoint, ni perpendicular, ni nada, pese a que estaban activados. Ahí estaban. Endpoint, midpoint y perpendicular estaban activados. Y acuérdense siempre del Object Snap Tracking activado, que aunque ustedes no se den cuenta, los está ayudando mucho.